cuando uno hacía la choza de sábanas y cobijas y cojines en la sala, trataba de hacerse una casita dentro de la casa donde como que todo era posible. Esto es Un Canto al Paso, segunda temporada, historias sonoras de música del cuidado. Soy Juan David Rangel Gil. En el episodio de hoy conoceremos a Laura Isabel Ramírez Ocampo, mejor conocida como La Muchacha. Llevamos un canto al paso, esa es nuestra bandera. En su niñez, ella recuerda cariñosamente cuando jugaba con su hermano a la choza. Y por ejemplo que mis padres siempre lo permitieran, que mi mamá nos ayudara a armar la chocita, que nos llevara la comida a la chocita, por solo seguirnos el juego. Es muy bello porque siento que en casa se cuidó mucho eso, la imaginación, la curiosidad, y nunca hubo presión de que eso cambiara rápidamente. Yo pude jugar con muñecas hasta los 13 años, o sea, ya estaba grande. El papá y la mamá de Isabel construyeron un hogar donde ella pudiera vivir una infancia feliz. Desde una temprana edad le estimularon habilidades que la han moldeado como artista. Para explorar la creatividad, la inscribieron a cursos de pintura, plastilina y cerámica. No todo niño ni toda niña tiene este privilegio. Como derecho, debería garantizarse el crecimiento en condiciones de bienestar y el contar con personas que te cuiden, te amen y te fomenten el juego. Pues que permiten que te vueles la cabeza, que seas niña, que es lo que te corresponde ser a esa edad, que sigas siendo una niña. Pero en esa medida digo como, sí he tenido el privilegio de dibujarme ese refugio y ese mundo y escogerlo, entonces decidir irme a otra ciudad, mucho más grande, mucho más densa. Y en esa ciudad me encuentro que hay muchas personas sin casa, ¿no? Entonces Bogotá es una ciudad donde siempre ves personas en estado de abandono. Los cuidados que recibimos desde la niñez y a lo largo de la vida se convierten en privilegios frente a los de aquellas personas que no cuentan con un círculo o red de cuidado. Para Isabel es revelador reflexionar sobre las opresiones, las fuerzas de dominación y los prejuicios que operan en la sociedad, sobre todo cuando el acceso a necesidades básicas como un techo y una vivienda adecuada no es universal. El privilegio tiene tantas capas como una cebolla, pero reconocerlos puede ayudarnos a ser personas más empáticas y más responsables socialmente. Mis privilegios no abarcan tener demasiado, o mucho, o muy grande, o muy ostentoso, no. Eran privilegios de que no me faltara lo básico, de estar en un lugar seguro, que era mi familia, que es mi familia. Gentecitas viejas van andando por las calles. Cuando Isabel vivía en Manizales, ella veía gente que cargaba costales muy grandes, que les doblaban o triplicaban su tamaño. Les veía como si fueran conchas de caracol. Con olor a pan, con casas gigantes. Ojalá esa concha y esa casa y ese refugio fuera tan portable, no estuviera tan ausente, no tuviera que ser un rincón de un edificio o debajo de un puente donde incluso el mismo gobierno se encarga de poner piedras filosas para que no estés. Justo en la ciudad ves cómo explota toda esa desigualdad y decís, uff, qué loco que tú tengas y la otra persona no. Que nunca haya tenido esa posibilidad o que la tuviera y que se le desarmó por X o Y circunstancia. Como que me acuerdo mucho de un señor que se llamaba John Alexander y dormía a la puerta del edificio ahí en la Candelaria. Y lo mataron justo afuera de la puerta del edificio de la casa. Ay, ¿sabe qué? Vengo ofendido. Me mataron al parcero con la bala de un fusil. Y ahí sabe qué? Me ofende más que sean dos los que he tenido que enterrar. Fue un tajo muy grande al corazón, como a pesar de que no fuéramos amigos, pues era la persona que habitaba el edificio donde yo vivo, pues la entrada. Entonces siempre que salías y entrabas lo veías y siempre te saludaba, sonriendo, era como, claro, ahí es cuando decís, uff, qué bueno que hubiera tenido una concha que no pudieran penetrarle los golpes, ni las balas, ni las navajas, ni nada.
que eso fue lo que se lo llevó. Nos están matando, gritan las paredes, gritan campesinas, campesinos, indígenas y palenques, las putas y travestis, las chirretas, las rebeldes, mamás y gastaitas pa' que escuchen las pichurrias dirigentes. Cada canción que compone es como sembrar una semilla que se convierte en planta. Ahí es donde me encargo de que estén lo mejor posibles, que les entre solecito, no saturarlas de agua también, sino como tratar de entender lo que me vayan diciendo las canciones, que son esas plantas, que también van mutando a medida que pasa el tiempo y también entendés que tus intereses mutan, de que tus límites emocionales con las situaciones que tratas mutan también. Ella es consciente de que si no riega las plantas con frecuencia, estas se pueden marchitar. Ahí es donde me encargo como de cuidarme a mí misma en el sentido de no acumularme la mierda adentro. Y es como tiene que salir, eso tiene que germinar, usted tiene que vomitar y ahí es donde me encargo en las canciones. Aunque las artes deberían estar al alcance de todas las personas, acudir a la música como herramienta para gestionar las emociones también es un privilegio. Ahora bien, decir lo que pensamos puede ser riesgoso si va en contravía del sistema. Entonces, ¿qué cantar? ¿Cómo cantar? ¿Cuándo cantar? Es una decisión muy personal de las y los artistas. Las canciones de Isabel no son unidimensionales por sus temáticas y porque incorporan variados estilos de música, como la campesina, la cantinera y el hip hop. Ellas saben a diversidad. Pero todo eso está mezclado y se vuelve una cosa, como un sancocho, una sopa, algo que va cambiando de sabor a medida que pasa el tiempo. No se afana por encasillarse en ningún género musical. Prefiere declararse agenerada, pero enraizada y consciente de su origen. Acompañada no de fierros, sino de una guitarra con la que se convierte en parlante de las voces que gritan y narran vivencias latinoamericanas. Digo, es canción latinoamericana, porque viene de este territorio. En este territorio germinan deseos, resistencias, luchas y vivencias que movilizan a Isabel. Esta postura la ha llevado a componer canciones sobre el río que calma, las hierbas que sanan, los tombos que reparten bolillazos, las madres que mecen, las compañeras de buenas revoluciones, las parceras de las flores rastrojeras, el pueblito donde creció, la situación paraca, sucia y berraca, el cuerpo libre y el cerdo sediento tras las espaldas. Esa conciencia sobre el derecho al buen vivir hace que no quiera dejar a nadie atrás y celebre las vidas latinoamericanas, como las de personas que ejercen el trabajo sexual, un tema que siente existe con mucho tabú. Que tiene gente muy radical en contra de la discusión, de si es legal o no, simplemente debería haber abolicionismo del trabajo sexual y ya. Y yo digo, puta, qué difícil, porque yo conozco mujeres que ejercen su trabajo sexual y mujeres trans también que tienen una posición política con ese trabajo sexual. Siento que el abolicionismo desconoce la idea de que tú te puedas mover libremente en un trabajo de estos donde estás abogando por unas condiciones dignas para poder ejercerlo. Por ejemplo, en donde se sabe que no se quieren menores de edad, donde se sabe que seas tú tu propia jefa o tu propio jefe, que no haya ningún chulo pidiéndote nada, que puedas tener un ingreso generoso con eso o el justo o el que sea para que puedas comer y que tengas acceso a la salud y puedan atender tus particularidades como persona que ejerce el trabajo sexual.
Ya puse el pulgar adentro de la palma, la mano y agaché los 4 dedos. A ver si aunque sea el sereno me atiende el llamado. Hace tiempo que quiero dejar de ser el diablo, pa' salirme del infierno y caer en un prado ancho donde nadie me monte la perseguida, donde la lluvia que caiga no se salen las heridas. Deje de mirarme así, cariño, no pida pelea, que está la que llama puta, se la da y le hace la guerra. Y es como, no solo una cosa de necesidad, siento que hay una vaina mucho más profunda que incluso habla de cuidar el sexo de otras personas, de encargarse de gestar el placer en unas personas que de pronto no tienen la posibilidad de hacerlo, como, no sé, una persona con una diversidad funcional. Y hay personas que ejercen el trabajo sexual que solo se encargan de este tipo de población y de entender que tienen una vida sexual activa. Y es como, "Jue puta, esto es maravilloso". O sea, es como, de verdad, sí, hay otras profundidades mucho más allá del tabú que se tiene acerca, y bueno, y de la realidad, obviamente. Pero si no estuviera en función de este sistema heteropatriarcal capitalista, sería otra Ay, cosa. tiro la vaina de frente porque así es que me ha tocado. Tengo carnadura y burro pa' todo lo que he aguantado. Me toca mantener el cuchillo afilado. Aquí se duerme con un ojo abierto y el otro cerrado. Estoy cansada, mierda, estoy cansada. Que haya tanto macho enfermo atacándome la entrepierna. Estoy cansada, mierda, estoy cansada de poner el culo en tierra pa' enterrar a tantas. Estoy cansada, mierda, estoy cansada. Que haya tanto macho enfermo atacándome la entrepierna. Estoy cansada, mierda, estoy cansada de poner el culo en tierra pa' enterrar a tantas. De poner el culo en tierra pa' enterrar a tantas. De poner el culo en tierra pa' enterrar a tantas. El trabajo doméstico también es un tema que deberíamos poner sobre la mesa porque nos hemos levantado, nos han criado a través de ese trabajo y a veces somos muy negligentes con la idea de abogar por los derechos de las mujeres, sobre todo mujeres, porque en su mayoría la población de cuidadoras son mujeres en todos los lugares del mundo. Y, y pues es como, "Ey, ya hace falta pararnos un poquito más por entender que este trabajo no debería ser de roles, debería ser una condición humana del cuidado en general, que las mujeres no solo estamos hechas para cuidar, que los hombres no se tienen que desentender del trabajo del cuidado. No debería haber un rol, pero lo hay y hay que cuestionarlo". En sus canciones, Isabel amplifica las voces y los clamores de paz, justicia, cuidado e igualdad, haciendo conciencia de lo irrazonable que es tener que ponerle el pecho a la violencia. No copia con la injusticia y a la hora de acompañar la lucha, ella no se arruga, no se asusta, no azara. A mí no me asara su pistola. La idea de ponerse en los zapatos de otras personas o tratar de hablar de sus historias es un acto de responsabilidad. Y siento que en la medida en la que te interesa tanto esa situación específica, el interés no puede escalarse a un lugar de apropiación de ese dolor, porque no es tu dolor. Te interesa ese dolor porque te atraviesa, porque vivimos en este territorio y porque yo soy parte de él y es como, pucha, estamos compartiendo todo. O sea, la sangre, el territorio, la nacionalidad, todo. Es como demasiado. Entonces, para mí es muy difícil que no me afecte. Pero eso no puede ser, no sé, hasta de creer que vas a salvar a la comunidad. Es como muy pretencioso, siento yo, porque la realidad es mucho más pesada de lo que creemos y no vas a salvar a nadie, pero vas a acompañar. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Precisamente por eso, porque pues no se trata de abanderarse de nada, sino como eso, entender por qué me atraviesa tanto, por qué quiero ir allá, por qué quiero profundizar como en esas comunidades y llevarles la canción hasta allá, decirles esto es de ustedes, pero no significa que el proceso de ustedes lo haga mío. No, estoy más bien como complementando mi proceso con el de ustedes, que está atravesado por el dolor y por el inconformismo y por la injusticia, pero sí hay que responsabilizarse un montón, no se puede
hablar con suposiciones de los dolores o de las historias de otras personas. Siento que es muy peligroso cuando se te vuelve una fórmula, como hablar de situaciones en auge y tú agarrar de eso todo el tiempo para hacer canciones. Ah, claro, es que es súper pertinente y a veces se vuelve una cosa impostada y provechosa, ¿no? Como me gusta aprovecharse de los puntos álgidos de la realidad y tampoco. Valerse del dolor del pueblo no puede ser una forma de negocio. Isabel acude a su voz para visibilizar conversaciones y amplificar discusiones sobre la labor de cuidado que tenemos las personas de la sociedad, incluyendo artistas, para reducir brechas de desigualdad. Porque la música es un servicio. Mientras más artistas se relacionen desde la empatía y cuestionen la instrumentalización del dolor de la industria musical, más se integrarán a las prácticas de cuidado, contrario a las capitalistas, para promover así el bienestar social. El pueblo no quiere amar porque le toca tragarse los dolores enteros, sin sal, porque la rabia se le hizo nudo en el pecho y todavía no la sabe matar. Quizás Isabel también es una caracola que intercambia su refugio por el dolor que sobrecarga a las mujeres, llevándolo a cuestas, no como portavoz del feminismo ni mucho menos salvadora, sino como exploradora, amiga, parcera, caminante. Y sigo viajando cada vez a lugares como más absurdos, porque es que Colombia es un país muy absurdo. Tiene muchas Colombias adentro y es muy absurdo lo que sucede. Como que siento que me conecto mucho desde esa tristeza de la niña abandonada, frustrada, triste, perdida. Que siento que a veces Colombia es una niña así, tan golpeada, con las rodillas tan raspadas y tan regañada todo el tiempo. Me duele la vida cuando me pongo oscura y cuando se me pierde la niña y la encuentro en los matorrales quemada. Me traman los días en los que me miro pa' dentro y me pregunto por el ombligo que hace rato ando buscando. Yo no lo enterré cascaroso, se quedó entre los desechos, se perdió, ahí se perdió. Yo no lo enterré cascaroso, se quedó entre los desechos, se perdió, ahí se perdió. Cabe recordar que la protección de la niña no es solo un asunto de las madres de la patria como tendemos a pensar, sino de los padres, con distribución equitativa de responsabilidades. Entonces es como cuando una se encuentra así, como una niña perdida, meada, en el frío de la noche en cualquier parque por ahí, ¿no? Es como así, es ese dolor. Que así siento que a veces está este país. Es esa cosa de ese dolor también con una misma de sobreexigirse, de darse palo, de autosabotearse, con todo lo que va viviendo y es como que relajarse un poquito. Pero pues sí, hay que pasar por esa oscuridad. Al inicio de su carrera como solista, Isabel consideró llamarse artísticamente la muchacha pájaro. Si ella pudiera volar, sería pájara de los montes, una pava silvestre de los Andes endémica de Colombia, que haría nidos para resguardar a su bandada ante las vicisitudes del mundo y las adversidades que están incrustadas en el mundo natural, donde se es presa y depredadora. Una pájara que adaptaría los refugios a su transformación, porque la pájara no sería siempre pichona, y en su crecimiento los refugios serían muchos. La pájara montuna se refugiaría en el agua, los árboles, su nido, su casa. Actualmente su refugio más importante es ella misma. Lo construye con pajitas, tejidas desde la autodeterminación y la autoconfianza. Y siento que eso se relaciona full con el cuidado, es precisamente por esa cosa de darse prioridad a una, de esas oscilaciones, de que
un día pienses una cosa y luego la otra, y te prestes atención cuando esos cambios sean muy abruptos, o si realmente quieres cambiar hacia ese lado o no, como empezar a cuidarse una y decir qué querés. Esas cosas que vienen como de entender que me tengo que escuchar mucho y que tengo que seguir mi intuición. Creo que eso hace parte de la dinámica del cuidado principal que yo quiero tener con esa identidad mía en todo sentido. Como escúchese, créase, cópiese, desee un lugar principal, porque mucha gente cree que eso es solamente un ejercicio súper egoísta y no, es que ¿quién más va a tomar las decisiones por ti? ¿Quién más va a encargarse de que lo que tú quieras se haga real? Pues tú, marica, no, nadie más. Y siento que uno no puede dejar tampoco que las situaciones pasen por encima de eso. Que a veces siento que con la pareja pasa o con la familia pasa, es como de repente te empezás a desplazar de tu lugar y te pones en unos lugares que a veces son demasiado maternalistas o demasiado condescendientes o demasiado sumisos o que bueno, hay que pasar por eso. Vengo soltando la raíz y vengo entregando todo lo malo a la tierra pa' que lo transforme en alimento y pa' que reconstruya mi cuerpo, pa' que fluya desde bien adentro. Pero está bueno llamarse la atención como, hey mami, despierte. Créase un poquito y dese su lugar y atienda cuando usted realmente no quiera hacer algo y ponga su límite ahí. Por el suelo, por el suelo, ay, por el cielo si quiero. Identificar sus necesidades incluye reconocer el poder de su voz, que si se escucha con detenimiento, tiene vestigios de chirridos, ventarrones y chasquidos propios de la manigua. Yo no sé qué va a pasar con mi voz, pero que suene a lo que tenga que sonar. También como decía Violeta, es que la voz tiene que sonar desgarrada y dolida porque soy yo la que he sufrido ese dolor y ha sufrido 40 años. Y así tiene que sonar la voz desgastada, rota, llorosa. Una voz que avanza un canto al paso gracias al camino abonado por otras mujeres artistas, pioneras y contemporáneas, como Violeta Parra, Margot Loyola, Malena D'Alessio, Rebecca Lane, Luanda, Sara Eve y Andrea Echeverry, que transmiten mensajes políticos, sociales y culturales a través de sus canciones y nos invitan a explorar nuevas formas de relacionamiento desde el cuidado. Una voz enfrentada a la indolencia y la apatía que se vuelven paisaje dentro de cotidianidades afectadas por violencias que asumimos ajenas cuando aceptamos la premisa de que si son víctimas, no andarían recogiendo café. Así como cuando culpabilizamos a las víctimas de violencia sexual porque no dijeron que no protestaron, estaban tonteando, bebieron de más o lo pedían por su forma de vestir. Pero sí ha sido muy, muy bello poderse preguntar por cuál es mi manera de ver el feminismo, cómo eso también se refleja en las canciones, cómo también tengo todo el derecho de hablar, de pararme duro y de poner un grito de cansancio, de agotamiento, como de que es este puto sistema heteropatriarcal en el que vivimos tan denso. Empezar a sacar todo eso y decir, tenés todo el derecho de hacerlo porque eres mujer, porque lo has vivido, porque lo has experimentado, porque lo has entendido, porque lo has estudiado, porque lo colectivizas, porque te lo tragas, porque todo. Vamos para arriba, 25N. No es simplemente sororidad, es doloridad, como acuñó la filósofa y activista brasileña Vilma Piedaggi, refiriéndose a la necesidad de abordar las problemáticas y los dolores que atraviesan las mujeres desde una mirada interseccional que incluye el género, la raza y la pertenencia étnica, pero también la orientación sexual, la clase social, la ubicación geográfica, la edad, las capacidades físicas y cognitivas y el peso. Y
Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas, porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres, quiero que no me quieras siempre para desvestirme, quiero mi cara libre, quiero mi culo libre, quiero que no me quieras siempre para desvestirme, quiero mi... No solo las mujeres biológicas, las mujeres trans, las disidencias de género, más allá de que sea una cosa como de inclusión forzada, es como, man, que existimos así desde hace siglos. ¿Cuántas de las comunidades ancestrales no tenían 5 géneros? La expresión del género va más allá del binarismo. Muchas culturas, tribus y poblaciones étnicas de todo el mundo han abrazado más de 2 identidades de género con su propia forma de entenderlo. Algunos ejemplos de ello son las muches en la comunidad indígena zapoteca de México, las hijras en India y la etnia Bugis de Indonesia, que reconoce la existencia de 5 géneros distintos que representan las 5 formas diversas de estar, de sentir, de expresarse y de ser. Es como, esto no es nuevo, amigues. El problema es que a ti no te gusta y quieres pasar por encima de la gente. A veces usted pone la cara de borrego, pero se le sale la maldad de adentro. Se le daña el caminado y no le quitan lo bailado, porque la fiesta la tiene de llavero. Se le olvida que a la mano que le ha dado de comer, usted de un mordisco le arrancó los dedos y pasó por encima de la sangre, y las patadas en el culo no sirvieron. Ay, pasó por encima de la sangre y las patadas en el culo no sirvieron. Esto no es un cuento de villanos, es la mierda de los humanos, que podridos tenemos todos los huesos, el pecho, la lengua y el cerebro, porque somos unas lacras sin remedio, porque somos unas lacras sin remedio, porque somos unas lacras sin remedio. Ay, porque somos unas lacras sin remedio, porque somos unas lacras sin remedio. De verdad, somos unas gonorreas. O sea, somos gente muy hermosa, muy bella, con la capacidad de la transformación total, pero somos unas porquerías. Vivimos en un sistema que precariza las artes, que promueve la competitividad y la meritocracia, que crea enemigos internos para justificar guerras, que no nos ha enseñado a interactuar sensatamente con otras personas. No hay preparación para ello. Pero se pueden hacer ejercicios cotidianos muy chéveres, que yo siento que lo aplico mucho con la red que tengo, de mis amigas, de mis amigos, de las personas con las que trabajo, y también son mis amigas, mis hermanas, con mi familia, que cada vez hay espacios más dialogados, más abiertos, más preguntones, y se vuelve una cosa que después, como de ese trabajo profundo que uno empieza a hacer, eso se empieza a replicar, o ves que las personas de tu red cercana y profunda también lo hacen, y eso sirve un montón para que la red funcione a unos niveles bien profundos y bien claros. Como que hemos aprendido, yo siento que con la red que tengo, hemos aprendido a hablar, a sentarnos a discutir las cosas. A veces nos incomodamos, sí, pero no hay un acabose, no hay exceso de drama, no. Ahí se nota el cuidado en la red. Y siempre preguntamos por el estado de la otra, cómo estamos, decir que nos extrañamos, que nos queremos, que vámonos a viajar, o que necesitas, estás triste, quieres estar sola, vale, te dejo sola. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te pida algo desde casa? ¿Quieres tomar? Listo, tómate un traguito, pero no te descuides. Bonita la suerte de venirnos a cruzar. Bendita la palabra que se alza por el pan. Hay un montón de cosas que ya han resultado también de esa sensatez, esa claridad y de esa vaina que a veces no tiene tanto tacto, pero es súper bacana, a pesar de que a veces sea un cuidado como irreverente, como de cuídese, pero vaya, rómpalo todo. A veces siento que igual es un calorcito como de nidito de pájaro y luego se vuelve un incendio. Pero sí, siento que se siente así. Tampoco es un cuidado idílico en el sentido de que es perfecto y absolutamente controlado y hecho a la mejor medida y de la mejor manera, no. Creo que es un cuidado que se equivoca también, que también la caga, que también entiende que el cuidar
sale incluso de los momentos en los que sabes que no has cuidado tanto y que la has cagado. Ese cuidado mismo es como, no, ya la cagué, entonces quiero hacer otra cosa. Es eso, ¿no? Como esa cosa no tan controlada y ni tan políticamente correcta. Venga, juntemos las narices y comamos perdices, porque vamos a gozar. Tenemos derecho a recibir el cuidado, también el deber de ejercerlo, sin sobrecargarnos, reconociendo nuestros privilegios, poniendo límites, estableciendo condiciones y sin romantizarlo. Y siento que es eso, como que es un cuidado que va oscilando en medio de la humanidad que somos, que es una humanidad errática. Pero sí, sigue siendo cuidado. Y fumemos ricas flores con canela y mandarina, con canela y mandarina, para la pizca endulzar. La producción de la vida se realiza por medio del cuidado, que ocurre de manera exhaustiva e invisible, todos los días, desde la niñez. Y es gracias a ello que la vida es posible. Mantener la calidad de vida habla de una capacidad social de construir posibilidades cotidianas y transformar realidades. Prácticas no remuneradas o mal remuneradas como el trabajo sexual y el trabajo doméstico mantienen la economía funcionando, porque cualquier actividad necesaria para sostener la vida forma parte de la economía. La economía atiende a los modelos y mandatos hegemónicos, respondiendo en consecuencia a la lógica patriarcal, racista y colonialista. A la economía capitalista le interesa entonces mantener prácticas dedicadas a perpetuar su modo de operar, subordinadas a una relación de producción y a un modo de vida al servicio del capital, y arraigadas en los privilegios preservados por sus relaciones desiguales. Esto impacta al arte, la cultura y la música, que monetizan el dolor cuando carece de conciencia social, o cuando asume que la persona es cuanto produce, culpabilizándola si vive en pobreza, argumentando que se debe a un esfuerzo insuficiente. Es la idea de que, trabajando duro, sería posible incrementar el crecimiento económico de un país, lo que traería mejores condiciones de vida para todos y todas. Por lo tanto, es urgente una economía crítica, basada en prácticas justas y equitativas, donde el cuidado se transversalice y se incentive en las industrias creativas para que inclusive artistas redescubran su rol de cuidado. Así reducimos brechas adoptando una economía del compartir, transformamos la lógica de producción de conocimiento elitista por la economía del intercambio de la educación popular. Subvertimos y sustituimos la lógica del mercado por una economía centrada en la reciprocidad, los derechos y principalmente la vida. Aquí termina este episodio de Un Canto al Paso. Soy Stephanie Quintero Arévalo. Las reflexiones finales que les compartí son adaptadas de Redes de Cuidado, Revoluciones Invisibles para una Vida Vivible, una publicación de la colectiva Itinerancias de Brasil. Un Canto al Paso es producido por A Todo Pulmón y dirigido por Juan David Rangel Gil. La asesoría de género es de Susan Lorena Sarmiento Alayón. Juan David y Fátima Martínez Gutiérrez realizaron la entrevista. Gilmer Leandro Barrios Sánchez la investigación, la producción sonora, el guión y el montaje. La ilustración es de Féminas Ilustradas. La musicalización, mezcla y masterización de Brian Andrés Ramírez Palomino. Laura Isabel Ramírez Ocampo, Santiago Navas, el propio Junte, Brian y yo compusimos e interpretamos las canciones originales que ambientan este episodio. Agradecimientos especiales a Marcela Liscano y Nicolás Rodríguez Beltrán por sus valiosos aportes. Este proyecto participó en el New Media Lab de Narrar el Futuro, Festival de Cine y Nuevos Medios. Llevamos un canto al paso, esa es nuestra bandera.
Gracias por escucharnos.